Bienvenidos a Love Adventures. Para llegar a la ciudad de Oaxaca desde la Ciudad de México, deberás tomar la carretera México-Puebla, hasta la desviación a la autopista Tlaxcala-Oaxaca, y después de solo 5 horas disfrutarás del bello centro de Oaxaca. Aproximadamente pagarás 560 pesos de casetas de ida. Considera que si quieres visitar las paradisíacas playas de Oaxaca tendrás que viajar otras 6 o 7 horas en carro. Nosotros decidimos desayunar en el pueblo mágico de San Pedro y San Pablo Tepozcolula, en el cual se destaca su hermoso templo que data del siglo XVI con cantera rosa y blanca. Para nuestra gran sorpresa, al llegar, encontramos que todo estaba cerrado por la contingencia, así que con gran preocupación de que estuviera cerrado el centro de Oaxaca, nos dirigimos con intriga. Elegimos hospedarnos en un hotel sencillo, cerca del centro. Lo conseguimos en la página de Oyo Hotels y la noche nos salió en tan solo 550 pesos. Esa reservación nos hizo ganar un viaje a Inglaterra, pero esta es otra historia que en algún otro momento les contaremos. Cuando llegas a Oaxaca, tienes muchísimas opciones para visitar, como zonas arqueológicas, iglesias y pueblos cercanos. Entre todas estas opciones, recomendamos iniciar con la visita de los mercados para disfrutar de la deliciosa comida de la región. El centro de Oaxaca es muy pintoresco, desde los árboles amarillos llamados Guayacán hasta los edificios antiguos de la época colonial. Ahí podrás encontrar una gran cantidad de lugares para comer, comprar mezcal, ropa típica, artesanías, sombreros y todo lo que se te ocurra por artesanos mexicanos a un excelente precio y de muy buena calidad. Existen 2 mercados que son emblemáticos del centro: el 20 de noviembre, que es de comida, y el Benito Juárez, donde podrás encontrar locales con diversos tipos de mezcales. Dentro del mercado 20 de noviembre, que está a solo 3 calles de la catedral y es ideal para visitar con hambre, podrás encontrar tlayudas, mole negro, coloradito, amarillo, carne asada, tejate, tamales, por supuesto oaxaqueños, pozol y muchas otras delicias. Ese mismo mercado tiene una sección de comida que es muy emblemática, ya que es un pasillo de humo, donde al entrar te atacan como 5 meseros con su carta, y al avanzar hacia las mesas los carniceros te convencen para que comas en sus puestos. Es algo aturdidor, pero una experiencia única. Si eres muy macho o macha mexicano, no perderás la oportunidad de darle una buena mordida a los chiles de agua que están para llorar. ¿Sí o no? Que se no picaba tanto. No, sí picaba. No, perro como las machas. No vale la pena, no llores. No voy a llorar por un no lo chile. vale. Anímate sin miedo también a probar los chapulines si aún no los conoces, que son toda una tradicional delicia. Después de derramar una que otra lágrima de macho, fuimos al mercado Benito Juárez, que está a una calle del otro mercado. Solo que, ojo, si no estás acostumbrado, puedes salir un poco mareado de las pruebas de mezcal. En este mercado es donde podrás encontrar las botellas de mezcal a mejor precio en tu viaje. Por la noche hay diversas actividades como el turibús, caminar por el andador turístico, callejonear o visitar un bar. El turibús te cuesta 100 pesos aproximadamente por persona y te lleva a los puntos más importantes de la ciudad. También te dan una breve explicación. En el andador turístico hay en cada esquina puestos de esquites con chapulines. Y le pueden poner hasta sal de gusano.
Ahora vamos a probarlos, porque una cosa es que se los diga y otra cosa es que vea cómo saben. Si ya se animaron con los esquites, se los recomiendo completamente. Y aunque no son de la región, es muy común encontrarse también puestos de marquesitas. Delicioso. Delicioso. En el centro hay muchos tours que puedes contratar y a un precio bastante razonable. Nosotros contratamos por solo 250 pesos por persona un tour que incluía traslado y guía a Árbol del Tule, zona arqueológica de Mitla, cuevas prehispánicas, ruta de alfombras, ruta de velas y para finalizar, la ruta del mezcal. También incluye una visita a las increíbles pozas de hierve el agua, pero desgraciadamente es una zona cerrada actualmente por los locatarios. Algo que podemos destacar del tour es que cuidaron mucho el tema de la pandemia, ya que era una camioneta controlada y también en ciertos momentos nos bajaban de la camioneta para sanitizarlo. De inicio pasamos a conocer el árbol de Tule, que es famoso por su ancho tronco de más de 50 metros y su antigüedad de aproximadamente 2000 años. Hay que considerar que a la fecha, en 2021, este atractivo cultural se encuentra cerrado al público por la pandemia. Seguimos nuestro recorrido hacia la zona arqueológica de Mitla, que tiene lugares súper interesantes. Nos encontramos exactamente en Mitla, que viene de la palabra Mitlán, que como bien conocemos, pues era la muerte, el lugar a donde iban los muertos, el Mitlán. Entonces, aquí podemos encontrar un par de tumbas bastante bien hechas para las personas que aquí regían, súper bonitas. Y aparte, esto de aquí es el monumento principal, que tiene unas formitas, ahorita les vamos a pasar en el video, que están puestas sin nada de pegamento o cemento que las una. O sea, simplemente están puestas porque Oaxaca, como bien conocemos, es un lugar sísmico y así ha sido desde siempre. Entonces, ellos al conocer que en este lugar tiembla bastante, lo primero que hicieron era poner unas piedras en horizontal, otras en vertical, horizontal, vertical y una línea pequeña. Y estas franquitas de muchas piedras que realmente servían, o sea, se movían cada una a su ritmo al momento en el que podía llegar a temblar y ayudaban a que se filtrara bien el agua, a que llegara bien el agua en la parte de abajo, porque ellos tenían unas pozas aproximadamente de 20 centímetros en el que recolectaban el agua para en la noche visualizar las estrellas, porque era mucho más fácil para ellos ver las estrellas hacia abajo que hacia arriba, que acostarse y mirar el cielo. De la misma manera lo hacían en Hierve el Agua. Ocupaban estas pozas como espejos estelares, súper bonito. Hay una pequeña leyenda en este lugar donde dice que hay que abrazar las columnas. Lo que tú no alcanzas a abrazar es lo que te queda de vida. No se vale mentir. La ruta de las cuevas prehispánicas de Mitla me dejó sorprendido. No fue lo que yo esperaba, pero además del buen ejercicio que mi condición me pedía a gritos, aprendimos de nuestro guía de tan solo 12 años sobre la flora de la región, de algunas leyendas que les contaban los viejos del lugar y claro, las pinturas rupestres encontradas y que fueron declaradas Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO. Este es un lugar mágico para aprender y disfrutar de la naturaleza. Este paseo fue en reemplazo a Hierve el Agua, que se ha cerrado definitivamente al público por parte de la comunidad. Es realmente una lástima, ya que solo existen 2 cascadas petrificadas en el mundo, y la otra se encuentra hasta Pamukkale, Turquía. La ruta de las alfombras nos llevó a Teotitlán, lugar donde el 90% de los habitantes viven de esta actividad económica. Te enseñan cómo le dan color con productos naturales y cómo realizan la formación. Ahí conocimos a Juan, un niño de 10 años que ha ganado premios por su creatividad en los paisajes que crea en las alfombras que hace.
Después de disfrutar de Teotitlán, nos dirigimos a la ruta de velas, donde aprendimos de esta bella tradición oaxaqueña. Dato Love. En las bodas, el novio le regala a la novia un enorme arreglo de flores hecho de velas, que son muy pintorescos. En estos talleres aprenderás el proceso y te dejarán intentar conseguir algunos modelos. Para finalizar, llegó el momento en el que la mayoría estaba ansioso. Pues está de más mencionar que Oaxaca es cuna del mezcal, y justo nuestra última parada fue el Rey de Matatlán, una de las muchas empresas que se dedican a la producción y venta. Te muestran algunos de los más de 200 tipos de especie de agave que existen. Oye, pero espera, también el tequila está hecho de agave, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Ok, ahí les va. Dato Adventure. Para quien ha probado las dos bebidas conocerá que la diferencia en sabor es muy significativa, pero en realización, aunque los dos derivan del agave, el tequila se realiza únicamente con la especie de agave azul, mientras que el mezcal puede derivar de muchas especies distintas de agave. Y el proceso es el siguiente. Primero lo abren y destazan. Queman hasta dejar un tipo de madera que le llaman pechuga. Después lo barrican para que posterior venga el proceso de destilado. Aquí nosotros probamos nada más y nada menos que 6 tipos de mezcal y 10 cremas de mezcal. Por lo que como buenos mexicanos terminamos haciendo amistad con casi todo el grupo. Y acabamos en un bar en el centro de Oaxaca. Fue una noche muy divertida. ¡Bienvenidos a Monte Albán! Para nuestro último día visitamos la emblemática zona arqueológica de Monte Albán, la cual se encuentra en la cima de la montaña desde la que puedes apreciar la ciudad. Para nuestra suerte se encontraba completamente vacía. La entrada tiene un costo de 80 pesos general y abre todos los días de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Monte Albán es cuna de diferentes culturas, pero la predominante es la cultura zapoteca, que actualmente es una de las más importantes en Oaxaca. Lo espectacular del lugar es el Parque Hundido, la gran plaza del centro de Monte Albán y el juego de pelota que data del siglo I a.C. Sin lugar a dudas, es una visita obligada en tu viaje a Oaxaca. Para finalizar nuestra experiencia oaxaqueña, terminamos en el pueblo de San Antonio Arrazola, pueblo que dedica en su mayoría a la creación de alebrijes. Esta antigua tradición mexicana, originaria de la Ciudad de México, pero que actualmente Oaxaca es su capital mundial. Aquí podrás visitar un pueblo pintoresco, lleno de vida y muchos locales de artistas que dedican su vida a este espectacular arte. Dato Adventure. El alebrije es una combinación de distintos animales y son creados a base de papel o cartón y en algunos casos, como en este pueblo, de madera, específicamente de copal. Estos son pintados con muchísimos colores. Yo soy fan de los búhos, así que no faltó mi comprador compulsivo y me compré uno que me cautivó. Aventureros, cuéntenos en los comentarios cuál es su pueblo oaxaqueño favorito y cuál es el que les encantaría visitar. Gracias por ver nuestros videos y no olviden dar like, suscribirse y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente Love Adventures.